Muy buenas a todos, cinéfilos y cinéfilas. Bienvenidos a Del Valle Cine, un lugar para amar el cine. Hoy vengo a hablaros sobre Una batalla tras otra, la nueva película del director Paul Thomas Anderson. Sí, esa película de la que seguramente llevas un mes hablando de ella, seguramente, escuchando hablar de ella. Está todo el mundo poniendo por las nubes que si es la mejor película del año, la mejor película del director, preguntándose eso, sobreactuaciones, fuegos artificiales por todos lados. Y bueno, a mí me ha gustado, pero siento decir que vengo a bajar un poquito, ¿vale? Solo un poquito, no me matéis. Un escalón por debajo, porque a veces nos malacostumbramos a inflar demasiado las películas. Y sí, está guapa, Leonardo DiCaprio no falla. Entre otros actores que ahora comentaré. Pero voy a bajarlo un poquito, ¿vale? Bueno, antes de empezar a hablar sobre la película, quiero recordaros que es totalmente gratuito. Si queréis seguir apoyándome y ver mis vídeos, podéis seguirme tanto en YouTube como en Instagram, Del Valle Cine. En YouTube, Del Valle Cine separado. Y podéis darle a la campanita, así os llega directamente la notificación y no tenéis que buscarme. Y en Instagram, Del Valle Cine todo junto. Totalmente gratuitos los dos. Y así pues me podéis apoyar y a seguir creciendo. Gracias. Y ahora sí, vamos a pasar con unas imágenes de la película. No nos pongamos tiquismiquis con las contraseñas. Soy Bob Ferguson. Estaba en el 75 francés. ¡Me siento como el puto Tony Montana! Steve Lockyer ha asaltado mi casa. Y no recuerdo, lo juro por mi única hija, la respuesta a esa pregunta. Tal vez deberías haberte estudiado mejor el texto de la rebelión. Tengo que encontrar a mi hija. Pues vuélvenos a llamar cuando sepas qué hora es. Una batalla tras otra. ¿Quién la dirige? Pues el director se llama Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson tiene 55 años y es un director nacido en Los Ángeles, California. Es un director estadounidense que es conocido en todo el mundo, muy respetado, que seguramente casi todos lo conocemos. ¿Qué hemos podido ver o qué es lo más conocido de Paul? Pues tendríamos Boogie Nights, que es del 97. Como curiosidad de Boogie Nights, decir que él quería que originalmente la protagonizara DiCaprio. Pero DiCaprio se decidió por Titanic, que no fue una mala decisión porque lo llevó al estrellato y bueno, pues ha ido construyendo su carrera y se ha forjado una buena carrera. Pero sí, quería que él la protagonizara. Aparte de Boogie Nights tenemos Magnolia, El hilo invisible, Pozos de Ambición, no sé si me queda alguna más, The Master también. Pozos de Ambición es la película que para casi todos, a no ser que esta le quite el trono, Pozos de Ambición para casi todo es la mejor película del director hasta la fecha. A ver lo que pasa con esta, pero esa es la mejor película para todos. ¿Quién protagoniza la película? Pues la protagonizan varios actores y muy buenos, ¿vale? En primer lugar tenemos a nuestro queridísimo DiCaprio, a su pareja en la película, que bueno, cada cosa que diga está en el tráiler, no hay ningún spoiler. Tenemos a DiCaprio, Teyana Taylor, que sería su pareja, Sean Penn sería el enemigo de la película, que ya veréis, Sean Penn está grandioso. Sean Penn, Benicio del Toro tiene un personaje más pequeño, pero sale un ratito y muy bueno también. Regina Hall, que la conocemos seguramente, y el personaje de ella es mucho más pequeño todavía. Tenemos a Regina Hall, que es la de Scary Movie, y después tendríamos también a la hija, ¿va? A la hija que tiene los personajes en la película. ¿Qué nos presenta la película? Bueno, pues la película nos presenta a una pareja de revolucionarios que no nos dan muchos detalles al principio. De hecho, el foco no estaría puesto en la revolución, sino que, de hecho, el título hace referencia a eso también. Tendríamos como foco la batalla que libra cada uno, tanto al principio como con el paso de los años cada personaje, la batalla que libra cada uno personalmente y la batalla que hay entre las relaciones entre todos. Pues tendríamos esta pareja que son revolucionarios, que están en contra del Estado fascista, no nos dan más detalles, y tendríamos en el enemigo, en el lado contrario, tendríamos a Sean Penn, que es un personaje que yo considero que es un enemigo que no han escatimado en él, no es un enemigo contenido, de hecho está bastante desatado, es bastante, yo diría que como ridiculiza en cierto modo a ese tipo de personaje que él interpreta en la vida real, lo ridiculiza bastante. Pues ese sería el enemigo Sean Penn. Y después, bueno, no os daré más spoilers, pero entre otros personajes pues tendríamos a Benicio del Toro, tendríamos a Regina Hall, a la hija de DiCaprio y Teyana, los tendríamos a todos esos.
Después la película nos va a llevar a través de los años, veremos a un DiCaprio que ya se ha retirado de la revolución y bueno, ya veremos el camino que ha tomado, sin entrar más en spoiler, ya veremos el camino que han tomado los demás. Pero DiCaprio, digamos que la vida de revolucionario, pues, o bueno, más bien para casi todos, se ha quedado más atrás y veremos esa evolución del tiempo, cómo lo han llevado los personajes, cómo están en la actualidad. Y por eso la batalla de cada uno, lo que nos va a mostrar la película va a ser más bien la batalla de cada uno, cómo es la relación entre todos y cómo viven actualmente. Y en la sinopsis oficial tendríamos que el enemigo, que interpretado por Sean Penn, vuelve. Han pasado 16 años y vuelve. Ya veréis de qué manera vuelve, pero van a tener que enfrentarse a él. Empecemos por lo bueno. Yo creo que tanto DiCaprio, Teyana, Sean Penn están muy buenos en su papel. Nos lo creemos como siempre, son grandes actores. DiCaprio tiene una pinta de loco total, de hecho la película es bastante loca, bastante frenética y eso está bastante personificado en todos los personajes, pero sobre todo en el personaje de DiCaprio. Vamos a ver a un personaje en DiCaprio bastante loco, que yo pensaba, de hecho sigue siendo bastante pringado, pero yo pensaba en un principio, empezando la película, de hecho tenía miedo, digo, esto me va a aburrir. Pensaba que lo iban a llevar al lado más pringado total, tipo pagafantas, pero no ha sido así. Sigue teniendo su punto de locura como los otros personajes y eso me ha gustado. Después tendríamos a Teyana Taylor, que interpretaría. El de ella es un personaje bastante. De hecho, yo creo que la película tiene bastante crítica. Tiene crítica al feminismo. En este caso, el personaje de Teyana sería un personaje bastante feminista, que aunque esté con el personaje de DiCaprio, es bastante solitaria, un alma libre, que nadie la controla, que no quiere tener a nadie a su cargo. Ese sería el personaje. Y después Sean Penn interpretaría a un enemigo que personifica más la masculinidad, el machismo, el yo voy a conseguir esto por mis cojones, hablando mal y claro, por mi testosterona, y ridiculiza eso y que va a conseguir lo que sea, le da igual el lazo de sangre o de amistad que tengas, le da igual todo. Él lo que quiere es conseguir un objetivo. Es un personaje bastante bizarro, que no se suelta, o sea, que no está contenido en ningún momento. De hecho, tiene una escena, no diré con quién, pero siempre tiene una escena bastante obscena, porque la película es bastante obscena. Tiene una escena bastante bestial que seguramente os reiréis mucho. Pues tiene una escena que para mí es de lo mejor de la película, que está al principio, es de lo mejor de la película y ya veréis de cómo es esa escena. Pues para mí esa escena es bestial. Y yo creo que Sean Penn en su personaje seguramente se la ha pasado genial y está muy bien. Yo creo que eso es todo lo bueno de la película, que cada actor está muy bien en su papel, personifican bastante bien ese personaje ridículo, entre comillas, que cada uno interpreta, porque repito que yo creo que se ve bastante bien la crítica, tanto social, feminista, machista, de revolución, crítica en todos los sentidos que tiene la película. Y la película también tiene algo bueno y es que es bastante frenética. No va a permitir aburrirte en casi ningún momento, y ya veréis por qué digo casi, pero es bastante frenética, pasan muchas cosas, vemos a DiCaprio mucho corriendo, muchas escenas muy bizarras, muy de acción, no a lo tipo Fast and Furious, locura, pero veréis acción. Entonces es una película bastante frenética. ¿Qué pasa? Que yo creo que lo malo es que en ciertos momentos, y creo que la banda sonora ayudó bastante a eso, es un lastre. La banda sonora me gustó, pero en ciertas escenas la escuché demasiado monótona y yo creo que me aburrió bastante en esos momentos. Se me hizo un poquito larga la película. Creo que dura 2 horas y pico, a mí se me hizo un poquito larga. Le daré una segunda oportunidad porque sí considero que me gustó, no es una mala película. Está demasiado inflada, también creo yo, está demasiado inflada, la han inflado demasiado. Los críticos y demás la han puesto demasiado arriba, pero la he disfrutado y por eso creo que le daré una segunda oportunidad a ver si vuelve a aburrirme o esas escenas las dijeron mejor. Pero yo creo que sí, que me aburrió en cierto momento y creo que les sobra, a día de hoy yo considero que les sobra un poquito de metraje, porque sí en cierto momento se me hizo bastante larga y esa escena cuando, al ser escenas bastante frenéticas y que pasan muchas cosas, esa banda sonora tan monótona a mí como que me sacó de la acción,
me sacó de la acción que me quiere mostrar la película y me aburrió. A mí en vez de animarme y ayudarme a acompañar esa escena frenética y de acción que me están mostrando, a mí lo que hizo fue aburrirme, al contrario. Entonces yo creo que le falta un poco le sobra un poquito de metraje. Y también considero que aunque tengamos un enemigo que con el tiempo y sobre todo la actualidad, porque la película pasa 16 años después y el enemigo vuelve, que es Sean Penn, ya veréis de qué manera vuelve, sí se va construyendo esa parte de enemistad, ya veremos cómo va siendo, pero yo creo que al principio está más difuminada, sobre todo entre Sean Penn y DiCaprio. Al principio no entiendes muy bien o no tanto, o sea, entiendes uno de los motivos, pero en cuanto a que al personaje de DiCaprio le moleste, no lo entiendes tanto. Entonces yo creo que ahí hay un poquito de falta de construcción de personaje, pero que más adelante lo veremos, eso no está mal. Sí que me faltó eso, pero más adelante veremos por qué esa enemistad tan grande. Pero tal y como describe la sinopsis en internet de vuelve un enemigo 16 años después, al leer esa sinopsis tú ves la película desde un principio y te falta esa construcción, porque ya has leído eso, te falta esa construcción. Pero después se ve y está muy bien. Entonces yo creo que lo peor de la película es que le falta un poquito de metraje y que esa banda sonora en esas escenas no ayuda para nada. Pero sí considero que están todos los actores súper bien en sus personajes, lo interpretan muy bien. A DiCaprio en ciertos momentos con su locura nos lleva un poco al lobo de Wall Street, nos lleva un poco a eso, a esa locura que él tenía a veces, nos lleva un poquito a eso, pero distinguiendo personajes, porque no son iguales, obviamente. Pero los tres actores, y sobre todo Sean Penn, esa escena que tiene es brutal, me encantó. Entonces yo creo que sí, que los actores salvan bastante la película y que, bueno, que está muy bien dirigida. Paul Thomas Anderson es un buen director y yo considero que está muy bien dirigida y no nos deja, o por lo menos intenta no dejarnos que nos aburramos. Es bastante frenética y pasan muchas cosas. Lo que sí que esperen que pasen muchas cosas porque es así. Lo único eso, que yo creo que le sobra un poquito de metraje. Pero repito, le daré una segunda oportunidad y más adelante seguramente la veré de nuevo. Porque sí considero que está bien hecha, es una buena película. No la inflaría tanto como la han inflado todo el mundo, pero me ha gustado. Yo considero que lo que me cuentan está bastante bien, aunque hay ciertos puntos que no me convencieron. Pero sí está muy bien y sobre todo los actores están muy bien en su papel, nos lo creemos muy bien y está muy bien interpretado y ese personaje que cada uno ridiculiza está muy bien puesto en la trama. Entonces yo creo que sí, que un 6,5 está genial. Y nada, os animo a verla, no sé si os gustará más o menos que a mí. Sí es verdad que le voy a dar una segunda oportunidad, seguramente la veré de nuevo, a ver si ese aburrimiento no me vuelve a suceder, pero sí que me aburrí en cierto momento de la película. O sea, se me hizo demasiado larga. No todo el rato, repito, no todo el rato. Pero eso, que yo la bajaría un escalón más. Está muy guapa, los personajes están todos muy bien, Paul Thomas Anderson la dirige muy bien y todos los actores están de lujo, pero yo no la inflaría tanto como los demás. Así que yo creo que tenía bastantes dudas, pero yo creo que la voy a dejar en un 6,5. No... creo que la interpretación de todos los actores la salva bastante y por eso la dejo en el 6,5. Es una película que está bien hecha y tal, pero no llegaría a un notable. Yo creo que un 6,5 está bien para la película. Y eso está bien, están muy bien los actores, defienden muy bien a los personajes. Pero sin más, no la subiría tanto en la película. O por lo menos esa es mi opinión. Así que nada, eso. Espero que os haya gustado la crítica. Si la veis ya me diréis qué os parece en los comentarios, en Instagram, en YouTube, donde queráis decirme qué os parece, si os gusta más, si estáis de acuerdo con todos los demás. Ya os digo yo que está guapa, pero no la inflaría tanto como la ha inflado prácticamente el lobo terráqueo. Pero bueno, muchas gracias por ver mis vídeos, os espero en el siguiente, la próxima semana, y eso, muchas gracias, os dejo mis redes sociales en todos lados, pantalla, descripción, en todos lados y el link del vídeo, ¿vale? Así que eso, muchas gracias, bienvenidos a Del Valle Cine y nos vemos en el siguiente vídeo. A seguir amando el cine.